Vamos ahora al recurso para brindarle a la neurología la posibilidad de procesar el tiempo cero. Tiempo cero va a ser una velocidad demasiado grande, que justamente eso es lo que, cuando esa velocidad tan grande baja al receptor, ocurre esto, es que se conoce como el ACV, ¿no? Es una velocidad muy grande que el receptor se colapsa y produce esto. Y lleva al receptor a un estado de desconexión externa y de reconexión interna. Entonces, si nosotros podemos asumir una reconexión interna y autorreferencial, no necesitamos atravesar por el ACV, referencia externa. No necesitamos la brutalidad de un ataque cerebral. ¿Sí? Y la mejor manera es de manera lógica. O sea, con este 2015 que es el suicidio de la identidad, y bueno, ya lo veníamos anunciando desde el 2014, si hacemos una identidad negativa y un suicidio lógico, no necesitamos ni matarnos a nosotros ni ir a matar a nadie. Y esta es la maravilla de la ley. La ley como este diseño lógico. ¿Sí? Bueno. A ver. Vamos a partir en este gráfico del punto 7. Le vamos a poner dos aspectos porque son los dos principios que son los dos 7, pero lo vamos a ver, como estamos desdoblados, necesitamos distorsionar a este punto que es un solo punto y que ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque lo estamos observando desde un receptor que tiene un condicionamiento. Entonces necesitamos desdoblarlo, porque nuestro receptor funciona para procesar desdoblamiento. Entonces, una verdad la separo en pregunta y respuesta. Un andrógino lo separo en principio masculino y principio femenino. ¿Sí? Pero por favor, esa separación en realidad la estamos haciendo en el receptor. ¿Sí? Estamos diciendo primero, es un punto. ¿Por qué voy a poner este 7 y este 7? Para representar esos principios que van a tener de manera hiperconvergente la versión masculina y la femenina, que es como aspectos conciliados, o sea, ambos dos son universos originales previos y los que vienen del desdoblamiento, o sea, el instante que se va y el que está viniendo. Comprendan, por favor, porque esto es tremendamente sutil, que tal división no existe en el plano 7, pero sí en nuestro receptor lento. Esto es vital, porque una y otra vez las preguntas van a aludir al error de tomar a este plano como separado. Separado está en el receptor, acá está todo junto. Pero como no lo podemos procesar junto, lo separamos de manera lógica, pero funciona junto. ¿Sí? Es lo mismo que si yo miro el microscopio y veo que está una organela por acá de la célula y otra organela por allá, y yo pienso que están separadas. No, están juntas. Yo las estoy viendo por la distorsión del microscopio, las veo separadas. Bueno, funcionan juntas. Entonces, una separación lógica, para que mi receptor no se confunda. Simplemente para eso lo estoy separando acá, pero no está separado, está junto. Entonces, ¿por qué le pongo el 7 para referenciar
a universos totalmente abstractos, pero previos, y los que vienen como la nueva versión, ¿sí? Como la separación de un instante. Un instante es este instante y ahora cambió. Entonces hay uno anterior y hay uno que sigue. Eso es lineal. Acá no hay linealidad. Pero mi receptor es lineal, no puedo verlo no lineal. Entonces, por favor, es una separación lógica, ¿cierto? Entonces, originales previos y originales que vienen de la nueva versión, ¿sí? Y después lo separé a ese punto para no confundirlo con los hiperabstractos. Hiperabstractos ya directamente son hiperabstractos. No estamos hablando de un diseño de universo particular, ¿sí? Entonces pongo 4 7 en esta línea. Sin embargo, me estoy refiriendo, estos 2 7 aluden a que este punto, por favor, es abstracto. Porque si no comprenden que este punto es abstracto, estamos de pleno de nuevo en el conflicto existencial. ¿Sí? El punto 7 no existe. ¿Sí? Y por eso puede ser perfecto. Desdoblo en posibilidades. Pero ¿qué pasa? Estas posibilidades es un punto 0, plano 6. Y acá le voy a llamar, esto es vacío, esto es vacío. Entonces, este cono de espacio-tiempo va a ser el consciente del vacío. El vacío va a expresar primero todas sus posibilidades. Y las posibilidades las va a gestionar a través de un observador que va a hacer desafíos lógicos para separar la pregunta de la respuesta, el principio femenino del masculino. Va a generar una aplicación para transitarla en un margen de error mayor, plano 4. Entonces, una vez que tiene este paquete lógico, lo deposita en una identidad para que lo desarrolle. 3. Desarrolle sus reglas, ponga en movimiento esos potenciales y finalmente la realidad. ¿Sí? Entonces, todo esto va a ser el consciente del vacío, porque estamos tomando como referencia a este punto, ¿sí? Ahora, este vacío, esto es totalmente abstracto, acá no existe nada, de acá para arriba no existe nada, eso que es clarísimo, ¿sí? Porque lo que estoy desarrollando es el inconsciente del vacío. Es todas las posibilidades que el vacío todavía no es consciente. Entonces va a tener un menos 6. Un menos 5. Porque estamos superando las fronteras del consciente. Y así sucesivamente, hasta llegar al receptor menos 1, menos 1. ¿Sí? Pero comprendamos de qué estamos hablando. Es el vacío, la expresión de su cono de conciencia, que lo hace para que justamente se expanda y saque de los abstractos 7 más posibilidades que todavía no imaginó. Esto por decirlo dentro de nuestro receptor, ¿cierto? Entonces, este va a ser el inconsciente del vacío, ¿sí? Entonces, punto hiperconvergente. Está claro que es vacío, está claro que no existe, ¿sí? Las posibilidades son algo que lo circunda, ¿sí? Porque es su desdoblamiento en infinitas posibilidades.
esas infinitas posibilidades van a ser desarrolladas por otro aspecto que es lógico. Ese aspecto que es lógico va a estar fertilizando un diseño, fertilizándolo, volviéndolo funcional. Y el diseño va a desarrollar entonces sus reglas. Esas reglas van a tener que ver con la lógica particular que se le aplicó a ese diseño. Plano 5, plano 3. Plano 5 y plano 3. Cuba. Entonces, y ahí se van a brindar los circuitos para la realidad concreta. ¿Sí? De manera que esos circuitos, para esta perspectiva, es simplemente yo puedo mirar esto y tengo el gran angular de esta cámara. ¿Sí? Por eso 2, 1 es el gran angular y ese foco que me permite enfocar al plano más lento. Por eso 21, lupa. Cuando le pongamos el 21% a cualquier número, a cualquier potencial, vamos a estar viendo los circuitos de bajada. Pero bueno, eso se va a armar cuando tenga una mente abstracta, no ahora. ¿Sí? La mente abstracta no la otorga Alejandra Casado, por favor. La mente abstracta no la otorga venir a un evento o no, por favor. La mente abstracta la otorga el vacío cuando es reconocido dentro del receptor. Y cuando la identidad le permite a ese receptor hacer semejante cosa. Para la identidad, hacer esto es un suicidio. Porque no va a estar más al mando. Va a ser guiada por algo que no existe. Por favor, esto tiene que estar clarísimo. ¿Sí? Entonces, recién cuando ese aspecto abstracto opera el receptor, ahí las perspectivas abstractas se empiezan a abrir. Pero por favor, yo voy a hablar de muchas cosas que no las van a poder ver tan claras como las digo, o quizás al decirlas recién las ven claras, pero no van a poder salir con esta habilidad, porque esa habilidad no la otorga una persona particular, la otorga solamente un receptor cuando asume un desdoblamiento y se somete a un proceso autorreferente, donde no tengo nada que ver. Eso tiene que ser clarísimo. ¿Sí? Bueno, entonces, inconsciente del vacío, consciente del vacío. Ahora ese vacío le va a otorgar a su desdoblamiento primario, obviamente, la capacidad de gestionar una creación en los planos lentos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a estar desarrollando lo que va a ser inconsciente de esa identidad, inconsciente, y la parte consciente. ¿Sí? La parte consciente. Esta es la parte consciente y esta es la parte inconsciente. ¿Sí? Respecto de este sería como una especie de Dios, ¿cierto? Hablamos técnicamente, no personalmente, sino técnicamente. La función porque va a manufacturar potenciales del vacío para gestionar una creación. Y lo hace a través de este mecanismo. Entonces, es como una fábrica de creaciones, pero que va a tener un inconsciente y va a tener una parte consciente. Su poder lo va a ejercer acá, pero no acá. Esto está como vedado, ¿sí? Hasta que este receptor empieza a ser afectado de manera directa por este emisor. Este es un proceso de maduración que no va a llegar en cualquier momento del espacio-tiempo.
va a llegar en un momento particular del espacio-tiempo. Cuando la velocidad lineal llega a una frecuencia que es superior a esta frecuencia. Entonces, esa filtración, porque se empieza a resquebrajar la creación, se empieza a resquebrajar el diseño, la naturaleza, se empieza a resquebrajar, porque se está filtrando el real dueño del circo. No el, ¿cómo decir? El que tiene el contrato. No el que tiene el contrato para hacer un desarrollo particular, sino el dueño de los capitales realmente. El dueño de todas las posibilidades. Se empieza a filtrar a este receptor. Entonces, este receptor ya no es que va a recibir la ley de acá. Va a recibirla desde el mismísimo vacío. Y entonces por eso puede ver todos estos desarrollos. No podría no podría superar el diseño particular. Es decir, A, D, N. ¿Desarrollaron esto? El receptor más lento, plano 1, plano 4. ¿Y qué tenemos acá? 14. Un diseño. ¿Se dan cuenta que tenemos la A, la D y la N unido? ¿Qué está desarrollando el ADN entonces? Esta situación está desarrollando. ¿Sí? Y esta situación tiene un inconsciente. Es mejor tener un ADN que un DNA, ¿eh? Miren, o sea, para ver la castración del idioma inglés. DNA. Fíjense cómo queda. Plano 4 manda a un diseño de un receptor. ¿Qué tal? Fíjense. 4 mandando. Y acá manda el receptor. Por eso, si bien los desarrollos linealmente del código 1 Estados Unidos son maravillosos, de manera no lineal son muy infantiles. ¿Por qué? Porque no pueden salir del conflicto existencial. Todo tiene que ser llevado a un show, a una puesta en escena, a un desarrollo lineal, a un circo, por decirlo de alguna manera. Es como esta función circense es una función bien de plano 1, porque es expresar en el plano más lento. ¿Sí? Obviamente que eso les da una capacidad de gestionar el plano 1 más veloz que cualquier otro código. Claro que sí. Pero ese receptor tiene un inconsciente. Y para accesar a ese inconsciente, 5 es más capaz que 1. ¿Sí? 5 le va a otorgar funcionalidades a 1. Y 1 va a restringir funcionalidades si es que me someto a parámetros lineales, si es que me someto a referencia externa. Muy diferente con este tipo de enlace. Entonces, ¿cómo hace un receptor para poder ser afectado por este emisor? Tiene que desafectarse de toda la linealidad que lo va a estar informando. Le van a decir, tenés que sobrevivir, como la ameba. No sabe para qué vive, lo único que sabe es que mañana quiere seguir viva y pasado también. O sea, y cada día quiere sobrevivir. No le preguntes otra cosa porque no tiene otro plan por el momento. Y desde la creación, que viene así. Entonces, cuando te enfermas por un conflicto que tiene que ver con la supervivencia, el programa de la ameba se empieza a desarrollar en tu biología y te comportas como una ameba.
Porque está referenciado a un diseño. Y ese diseño tiene una estructura lógica. ¿Sí? Entonces, esa supervivencia va a entrar en otra fase, que es la protección de esa vida. ¿Sí? Y después su desarrollo. Por eso voy a correr, voy a volar, voy a saltar, voy a ser maestro, voy a ser policía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a desarrollar? Tiene que ver con el desarrollo. ¿Y qué es lo que va a validar todo eso? Es el diseño de la identidad. ¿Vamos claros por ahí? Espero que sí. Entonces, operar en tiempo cero es muy diferente. Porque acá estoy sobre el plano. Estoy sobre el plano. Pero operar en tiempo cero no va a depender de los emisores estos. Entonces, acá como receptor voy a estar interferido por estas linealidades. Pero como cuando tengo una radio y tengo que buscar el dial, busco el dial que realmente quiero sintonizar. ¿Sí? Porque si lo dejo que me opere la atmósfera, mis propias inclinaciones frecuenciales van a determinar mi propia biología, mis propios parámetros que ya han sido biologizados, bajados, van a estar operando en vez de este punto. ¿Sí? Entonces tengo que desafectarme de todas esas interferencias. ¿Sí? Porque las preguntas me van a venir de estos observadores y son preguntas que pretenden validar mi identidad, validar mi capacidad, hacerme sentir bien. Y todas estas cuestiones, todos estos observadores van a estar interfiriendo. Y yo los tengo que desafectar. Porque si me dejo guiar por ellos, me llevan otra vez a la linealidad, me llevan una y otra vez a desarrollar para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. ¿Sí? Entonces, cuando estoy consciente, ese punto cero plano 1, punto cero plano 2, punto cero plano 3, punto cero plano 4, los escucho, pero como quien escucha una cosa de fondo. Acá atrás hay un lavadero de autos que están ahora con la manguera encendida. Y si yo enfoco para allá, voy a escuchar esa manguera y esa presión y esa agua en el auto que está lavando. Pero si mi foco cambia, dejo de escuchar y me deja de molestar el lavadero. De la misma manera, si el receptor puede madurar para salir de esas interferencias, va a entrar en conexión totalmente abstracta, no lineal, ¿sí? No lineal. Y es esto, o sea, porque al receptor lo informa la identidad. Y más allá de la identidad, ¿qué? ¿Sí? Entonces, tiene que desafectar este punto, pero asumirlo a la vez, para que este sea embajador de este. ¿Sí? Y ahí se establezca la conexión. Entonces, la propuesta es que como el receptor más lento en este momento es el caldero donde se va a desarrollar las nuevas versiones. Y nuevas versiones del vacío, no del Dios, que gestionó al vacío, lo manufacturó. Pero va a gestionar las nuevas versiones del vacío. Tiene que definir el emisor, el receptor y el intermediario sin confundir las frecuencias de las señales. Entonces, vamos a ir más allá de la conciencia del vacío, porque por eso somos tan importantes para el vacío, porque vamos a expandir la conciencia del vacío. El receptor más lento
va a expandir la conciencia del vacío. Por lo tanto, se tiene que conectar con el negativo de la conciencia del vacío. Ahí tenemos este desarrollo. Seguimos con el tiempo cero, ¿sí? Pero este tiempo cero percibido acá es una cosa, acá es otra, acá es otra, acá es otra, acá es otra, acá es otra y acá es otra. Es como que una cosa a la vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Pero no abandona la coherencia. Porque la coherencia está fundada desde este punto. Entonces, si yo voy conciencia del vacío, tengo que ligarme acá y tengo que poder asumir que voy a poder bajarme a mi receptor, -3, -2, -1, y que este punto 0 -1 pueda vincularse con este punto hiperconvergente y pueda vincularse a este receptor dentro de la conciencia del vacío. Porque estoy haciendo las vinculaciones de este punto dentro de mi receptor más lento. ¿Sí? Para acá materia, para allá antimateria. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una pausa acá para poder limpiar el pizarrón. Limpiando un poquito el pizarrón y haciendo el gráfico de este planteo, donde ya van a ver que no es el observatorio que estábamos utilizando, el que utilizamos con el nombre, con el documento, con la fecha de concepción, con el nacimiento. Simplemente eso nos ayudaba a ubicarnos dentro de una linealidad y en relación a una no linealidad. ¿Sí? Pero de manera personal. Esto es muchísimo más impersonal, porque no es para que nuestra identidad se ubique, sino es para que se ubique este punto hiperconvergente dentro de tu neurología. ¿Sí? No es lo mismo, porque el punto hiperconvergente no sos vos, ni soy yo, ni es nadie en particular, porque nadie ha sido diseñado aquí. ¿Sí? El diseño se hace en otro plano. Entonces, en este punto es pureza de vacío. Si es el vacío desdoblado en una parte, pero no me puedo identificar con esa parte. ¿Sí? Entonces, este gráfico no es para el identificador, por eso no tiene nombres, no tiene documentos, no tiene nacionalidades, no tiene nada, nada de nada de nada, no tiene fechas, no tiene nada, porque es para que se ubique, es desde la perspectiva de este punto. Y este punto, como es nada, no tiene ningún problema con este gráfico. ¿Sí? Es para darle una herramienta a ese punto hiperconvergente que habita dentro de todos los receptores, para que frecuencialmente pueda modular. ¿Sí? Entonces, ¿modular qué cosa? El tiempo cero. El tiempo cero. El tiempo cero. Se va a estar bajando un diseño desde el mismísimo negativo del vacío, porque va a estar funcional en la expansión de la conciencia del vacío. Entonces, por eso, lo que está desarrollado acá son esas conexiones que nunca se apartan del tiempo cero, ¿sí? Nunca se apartan del tiempo cero, ¿sí? Hay una linealidad que está trazada también, ¿sí? En cada plano hay una linealidad. ¿Y para qué está esta linealidad? Para que sea tolerada por la neurología, que la neurología pueda tolerar la existencia, pero a partir de la vinculación con la no existencia. Entonces, desde esta manera, el receptor no necesita morirse, porque está muerto y vivo al mismo tiempo.
está muerto y está vivo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque su neurología se está habilitando para que pueda no tener conflicto entre el vacío y la materia, la existencia y la no existencia, el aspecto gravitatorio y el antigravitatorio. ¿Sí? Es simplemente ese aporte para que ese rayo 9 no parta al receptor y no se precise de, vamos a pasar de un terrible conflicto existencial a una naturalidad. A una naturalidad, ¿sí? Porque esto se asume de manera natural, porque no hay nada más natural que el vacío. Lo que pasa es que lo tenemos que incluir dentro del diseño. Si no incluimos al vacío dentro del diseño, ahí vamos al colapso, porque vamos a tener un conflicto existencial severo y el mundo amenazado, porque no se asume ese punto hiperconvergente. ¿Sí? Entonces, sencillamente esto es un gráfico para poderlo poner con un cuadrito en tu casa y mirarlo y nada más. Simplemente es una ayuda para la neurología. Ni siquiera para que el punto hiperconvergente se abra paso dentro de tu neurología. Para que te pueda facilitar el desarrollo de una mente abstracta conjugada con una mente concreta. Porque una mente abstracta lo que te va a otorgar a la mente concreta es funcionalidad. El 0 otorga funcionalidad. Una casa es funcional porque tiene espacio vacío dentro. Un auto es funcional porque tiene espacio vacío adentro. Y si vos tenés conflicto porque te sentís vacío, entonces ¿quién tiene problemas? Si el vacío es lo más importante porque no estás asumiendo este aspecto. Entonces, en el momento que la lógica dentro de tu mente se vuelva funcional a este punto, se terminó el conflicto existencial. Y vamos a ver de qué se trata la vida lineal cuando ya no esté montada sobre el conflicto existencial. Seguramente han tenido muchos esta cuestión de que suena el teléfono en la casa y entonces alguien atiende y empieza a contarle todas las cosas que le pasaron en el día, todo, que se le quemó la comida, que la rodilla le duele, que el turno para el médico. Cuando te querés dar cuenta pasaron 10, 15 minutos y la persona está hablando de los conflictos. Y el otro que escucha está, ay sí, la verdad, qué terrible. Y te atendieron bien, y reclamaste la receta al doctor y te acordaste de... ¿no? Y de pronto el diálogo, la vida, el tiempo se basa en el conflicto. Y la persona no se da cuenta. Lo que busca es una compañía que le sostenga del otro lado las distorsiones de su diario vivir. ¿Cuántas personas comunes viven gracias a sus conflictos? Porque si no fuera por ellos, no tendrían razón de ser en sus vidas. Si alguien trabaja en un hospital y de pronto las personas no necesitan enfermarse, se va a sentir frustrado. Entonces toda su vida se basa en que existan enfermos para ir a cuidar, en que existan accidentes, en que existan delincuentes, porque el policía tiene que hacer algo. Y todo es así. Se necesita la expresión del conflicto para ser operativo con él. Ahora, lo que va a cambiar es el lugar desde el cual se abordan las resoluciones. Las resoluciones hasta este momento fueron siempre lineales, porque no había otro observador habilitado.
ahora las lineales van a estar, no es que van a desaparecer, pero van a empezar a ser como una especie de receptáculo para que un observador no lineal empiece a operar, a reconvertir esos patrones lógicos que han fundado el conflicto. Está grabado, lo pueden escuchar palabra por palabra despacito. Pero el concepto de qué se trata la vida, cuando se trataba solamente de vivir de atrás para adelante, un pasado que me dictamina un futuro, cuando en realidad el futuro está predeterminado por el diseño. De la pregunta del pasado, pregunta pasado, ¿sí? Estoy diseñando de qué se trata el receptor y el punto hiperconvergente. El punto hiperconvergente me está sirviendo para que yo desarrolle uno de sus potenciales. Pero ahora necesitamos mirar qué lógica va a afectar a ese potencial. ¿Qué lógica va a afectar a ese número para que yo lo pueda ver? ¿Sí? Vamos a desarrollar un propósito negativo dentro del propósito positivo. El propósito positivo va a estar, voy a ir a trabajar, me levanto y trabajo en un hospital y voy a ir al hospital. Es propósito positivo. Pero dentro de esa realidad va a haber otra funcionando. Voy a estar habilitado para echar a andar otra realidad no lineal dentro de esa linealidad. ¿Qué es lo que me va a modificar? Mi conciencia de estar ahí. Se va a expandir, se va a ver expandida. Pues sí. Además de que el tipo se cayó y entonces ahora le tengo que poner una venda. Eso está bien, es parte de la linealidad y del propósito positivo. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Entonces va a haber otras cuestiones que van a quedar en abierto. Porque, a ver. Esto es muy interesante. Porque acá van a encontrar un gran desafío. La linealidad se abre desde una distorsión del punto cero, ¿sí? Entonces se va a abrir una pregunta y una respuesta, y que se van a retroalimentar, ¿no? Cada una se va a retroalimentar. La linealidad ya tiene esto dado. Entonces la identidad va a necesitar un circuito cerrado, ¿sí? Me voy a tener que adaptar a algo no lineal y que se va a llamar dentro de tu receptor y dentro de tu realidad tolerancia a la incertidumbre. Tolerancia a la incertidumbre, porque desde el plano 4, este aspecto va a ser inconsciente, no la vas a tener. Por lo tanto, no vas a poder hacer como hacías en la linealidad, el circuito cerradito y estar encajadito en tu verdad ilusoria. ¿Sí? Entonces, en la medida que se abra esto, vamos a desarrollar dentro de una realidad que tiene cierta certidumbre, un punto cero que se abre a la incertidumbre. Si no toleras la incertidumbre, no estás asumiendo el vacío. ¿Sí? Entonces, la biología va a resistirse hacia funcionar de esta manera. ¿Por qué no tiene tolerancia al vacío? Porque el vacío no está incluido en el diseño. Pero cuando te aceptas un modelo donde el vacío está incluido dentro del diseño, no va a ser conflicto la incertidumbre. Vas a estar
estar en una certidumbre relativa, funcional al plano lineal, con un margen de error, porque ya estás a sabiendas de que existe un margen de error, porque toda existencia conlleva un margen de error. Es más, de eso se trata. Entonces, si estás a sabiendas de eso, no es necesario ser tan convergente respecto del diseño, sino convergente respecto de ese punto hiperconvergente que te va a dar tolerancia a la incertidumbre. Si hay tolerancia a la incertidumbre, el nivel biológico del miedo va a bajar, porque va a estar siendo procesado por estos planos veloces, con una capacidad de respuesta, por supuesto, muchísimo mayor que la que tenés dentro de estos planos lentos, donde te manejas dentro de las certidumbres. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si te abrís a la incertidumbre, la paradoja es que tus pasos van a ser muy certeros en los planos lineales. Eso es una paradoja para un receptor que está bloqueado. Cuando se levantan esos bloqueos y cuando los ceros empiezan a estar activos porque son asumidos biológicamente, eso es natural. Pasamos de la paradoja a lo natural. ¿Por qué? Porque hemos habilitado una funcionalidad dentro de la biología concreta, que es un aspecto abstracto dentro de lo concreto. Bueno. Entonces, me parece que hasta acá vamos a llegar.